Bueno, muy buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona de aprendizaje de la semana número 3 del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, donde vamos a ver el capítulo número 2, donde hablamos de lo que vienen siendo los conceptos de capital, activo y pasivo. Y nada más, antes de iniciar con la clase, por ahí tuvimos una sesión síncrona, más bien dicho, una reunión vía WhatsApp, los maestros, y una sesión también para ver el tema de lo del empalme de las materias. Eh, Técnicamente ahorita nuestra sesión está programada de 8 a 9 de la noche, 8:40, 8:50, dependiendo qué tanto se alargue el tema. Es un tema donde vamos a ver, reitero, esos tres conceptos que mencioné, pero sí quisiera nada más su retroalimentación al respecto para saber si ahorita en esta hora se les llega a empalmar con alguna otra materia. Es la única hora que Ok, perfecto. Bueno, entonces con ustedes ya no tenemos ningún problema. Con esto confirmamos que todas nuestras sesiones van a estar programadas todos los lunes a las 8 de la noche en lo que resta del curso. Si se fijaron por ahí en la plataforma, creo que están incluidos todavía los temas de esta semana y la próxima semana, y ya en el transcurso de este mismo periodo, de esta misma semana, ya va a estar cargado, de ser posible, todos los temas que se van a ver en el curso. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, espero, vamos a iniciar recapitulando. La semana pasada tuvimos la semana antepasada tuvimos lo que viene siendo una evaluación diagnóstica, donde vimos ahí algunas preguntas muy sencillas para saber cuál era el conocimiento general de la materia. Posteriormente, la semana pasada vimos un tema que es el de nociones preliminares, donde vimos qué es la contabilidad, para qué nos sirve, cuáles son los servicios que presta un contador, quiénes son los usuarios de la información financiera o de la información que emana de la contabilidad, y vimos en términos generales qué es la contabilidad. A partir de esta sesión vamos a empezar a ver algunos de los conceptos más básicos que conforman la contabilidad. Antes de iniciar con el capítulo, y me gustaría hacerlo un poquito más, para que se entienda un poquito más, vamos a ver tres conceptos que se mencionan ahorita, que es el capital, el activo y el pasivo. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de estas definiciones. Sin embargo, como preámbulo general, les comento que durante el curso vamos a ver, aparte de los conceptos que se vayan presentando, en términos generales, dos estados financieros. Uno es el balance general y el otro es el estado de resultados. El balance general como tal es un estado financiero que nos muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Y el estado de resultados también es un estado financiero, pero que ese nos muestra cómo se generó o qué, o si, más bien dicho, si al término de dicho periodo tuvimos una utilidad o una pérdida como resultado de nuestras operaciones comunes. Entonces, ¿a qué quiero comentar o a qué quiero llegar con esto? Que los conceptos que vamos a ver el día de hoy se van a ver plasmados en el estado financiero denominado balance general. Reitero, ahorita lo vamos a ver de manera muy macro, y conforme vayamos avanzando en cada uno de los capítulos que conforman el curso los vamos a ir relacionando, pero es importante que de origen ustedes tengan ese concepto. Cuando hablemos de activo, estamos hablando de los bienes y derechos de la empresa. Cuando hablemos de pasivos, estamos hablando de las deudas y obligaciones. Y cuando hablemos de capital, estamos hablando de la diferencia entre activo menos pasivo es igual a nuestro capital contable, o el remanente de a todos nuestros activos restarle todos nuestros pasivos. Lo reitero, cuando ya veamos el estado financiero en forma, lo vamos a ir desglosando. Voy a permitirme presentarles unas diapositivas de lo que viene siendo el tema del día de hoy. Nada más, por favor, confírmenme si la pueden ver para irlo comentando. ¿Sí se ve la diapositiva? no. A ver, permítanme un segundito. No, profe.
Permítame un segundito, es que estamos batallando un poquito con lo que viene siendo la presentación de lo que viene siendo el Meet. Está un poquito lento, pero creo que por ahí ya se debe empezar a ver. Permítame nada más. Ya se vio. Ok, vamos a iniciar. Me voy a cambiar de pantalla nada más. Si llega a haber algún alumno que por alguna situación no se pueda conectar, hoy me lo hacen saber, porque si me quedo viéndola directamente de aquí de la sesión, se va a alentar un poquito y no es la idea. Ok, me dicen que ya se ve. Bueno, vamos a iniciar. Como les comenté, vamos a continuar con el programa del curso de Contabilidad 1, que en este caso exclusivamente es para los licenciados en Informática Administrativa. Y vamos a ver el concepto de lo que viene siendo capital activo y pasivo. ¿Qué objetivo o cuál es nuestra sustancia, nuestro target para el día de hoy? Que ustedes comprendan de manera muy macro y de manera muy genérica los conceptos que conforman el estado financiero denominado balance general y que se compone de lo que viene siendo todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de capital. Ahorita quiero que conozcan a grosso modo qué significa cada uno de esos conceptos. Vamos a empezar comentando que la palabra capital tiene varios significados y que por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Inclusive ahí la literatura habla de un ejemplo de un señor que es propietario de un terreno con valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000 pesos. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos. Ahorita lo estamos poniendo como un ejemplo así muy, muy sencillo. Para poder tener un concepto más claro del significado que la palabra capital tiene en el estudio de lo que es esta materia y que obviamente les va a servir a ustedes en su desarrollo profesional o dentro de lo que es la contabilidad, o aunque vayan, reitero, para una carrera administrativa de informática, tenemos que entender qué se entiende por capital en los siguientes tres conceptos. Lo podemos definir como capital económico, capital financiero y capital contable. ¿Cuál es el capital económico? Es uno de los factores de la producción para poder producir riqueza. Y como ejemplo tenemos un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital, porque sin ellas no puede hacer su trabajo productivo. En el caso de las empresas sería la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo la producción de un producto. Vamos a poner el ejemplo muy sencillo y como bien lo menciona aquí la literatura. Por ejemplo, vamos a suponer que una tortillería tiene sus máquinas para procesar lo que viene siendo las tortillas. Esa maquinaria es su capital económico. ¿Por qué es su capital económico? Porque eso es lo que le va a hacer producir flujo, lo que le va a poder hacer producir riqueza. Si no tuviera esas máquinas, no llevaría a cabo el objetivo principal, que en este caso es la tortillería. Hace el mismo ejemplo de un carpintero o de una empresa que puede ser de transformación, como el caso de las metalúrgicas, el caso de las madereras, que si no tuvieran esa maquinaria, pues obviamente no pueden llevar a cabo su proceso productivo y por ende no pueden producir riqueza. A eso se refiere cuando hablamos en el concepto de capital económico. ¿Ok? El siguiente concepto es el capital financiero. Eh, Aquí también lo podemos ejemplificar como el dinero que se invierte para que se produzca una renta o interés. Por ejemplo, cuando un inversionista adquiere acciones en determinada empresa para poder obtener utilidades, el valor de las acciones constituye su capital, porque sin ella no puede recibir dividendos. O el dinero que las instituciones financieras prestan a sus clientes, dinero por el cual cobran un interés. ¿A qué se refiere con capital financiero? Ya vimos que el capital económico son todos aquellos bienes que nos ayudan a producir riqueza. Cuando hablamos de capital financiero, hablamos de todo lo que tiene que ver recursos monetarios. Como cultura general, aunque no sea como tal una clase de finanzas, es importante saber que el dinero tiene un costo. Si nosotros tenemos un capital financiero y lo queremos invertir, aquí nos pone un ejemplo. Cuando nosotros somos accionistas o socios de una empresa, no es otra cosa más que estamos invirtiendo nuestro dinero en una empresa a través de unos conceptos o de unos títulos nominativos que se les llaman acciones, por lo cual vamos a tener una utilidad. Esa utilidad en el ámbito contable administrativo se le conoce como dividendos.
Cuando un accionista, no sé, dependiendo de cómo esté constituida la persona moral en la que está la persona moral, me refiero a las empresas, en la que está invirtiendo su capital financiero, él espera obtener una utilidad. Nadie va a invertir para poder o esperar una pérdida. Entonces, si esta persona tiene determinado número de acciones que le van a representar, él está invirtiendo y es importante saber, si se acuerdan cuando vimos en el capítulo número 1 de nociones preliminares para quiénes son los usuarios de la información financiera, a eso se refería con los accionistas. ¿Por qué? Porque ellos intentan saber si la empresa generó utilidades para obtener su utilidad, valga la redundancia, o sus dividendos. Y también el capital financiero lo podemos ejemplificar como en el caso de los bancos, de las instituciones financieras, que ellos nos prestan, por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo de nómina, ellos nos están dando su capital financiero por el cual nos van a cobrar un interés. Obviamente, y reitero, y a lo mejor aquí poniéndolo como un paréntesis, los bancos, es el negocio de los bancos, ellos te prestan, si nosotros invertimos nuestro dinero, nuestro capital financiero a un banco, vamos a querer un interés del cual a lo mejor nos van a pagar una tasa anual total, no sé, de un 6%, pero nuestro capital financiero ellos lo prestan a un 20% a alguien que requiere ese capital. Entonces, el diferencial entre lo que nos pagan y lo que ellos, lo que nos pagan nosotros y lo que la persona a la que le prestaron nuestro dinero les paga a ellos, esa es la utilidad de los bancos. A eso se refiere con el capital financiero. Todo aquel dinero que las instituciones financieras que están reguladas dentro del sistema financiero nacional otorgan y por el cual se tiene la opción de obtener una utilidad. Obviamente, pues técnicamente también ellos no prestan con el objetivo de perder, ¿va? Estamos poniéndolo en términos muy sencillos, inclusive también las empresas requieren de financiamiento. Entonces, cuando nosotros como empresa solicitamos un crédito bancario, un crédito hipotecario, pues obviamente ellos están invirtiendo su capital financiero en nosotros y nosotros le vamos a retribuir con un interés. ¿Ok? A eso se refiere con capital financiero. Capital contable, ahora sí nos vamos a la parte de lo que es el capital contable. El capital contable es la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa, que son los activos, y el total de sus pasivos, que son, o de sus deudas o obligaciones, que son los pasivos. Vamos a ir mencionando ahorita cada uno de estos conceptos y al final vamos a ver un ejemplo de a qué se refiere este término de capital contable. Vamos a iniciar definiendo lo que son los activos. Ahorita al final voy a poner un balance general. Cuando más adelante vamos a ver el tema del balance general y vamos a ir desglosando cada una de las cuentas. Pero es importante conocer que dentro del balance general nosotros tenemos activos. ¿Qué son los activos? Todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. También más adelante vamos a ver cómo se clasifican estos activos dentro del balance general y qué representan y por qué se clasifican de esa manera. En términos generales, un activo representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa, es decir, todo lo que nosotros podemos disponer, llámese en efectivo, llámese en mercancía, llámese en cuentas por cobrar, llámese en activo fijo, como pueden ser la maquinaria, como pueden ser los terrenos, como pueden ser los edificios, etcétera. A eso se refiere el concepto de activo, ¿ok? ¿Qué son los pasivos? Así como tenemos derechos y tenemos bienes que están representados en ese concepto denominado activo, también tenemos deudas y obligaciones a cargo de la empresa y a eso se le conoce como pasivos, que no es otra cosa más que todo lo que le debamos a terceros. Pongo un ejemplo muy sencillo. Dentro de las cuentas de activo tenemos una cuenta que se llama clientes. ¿Qué representa la cuenta de clientes? Y reitero, es un ejemplo. Representa todo lo que nos deben nuestros socios comerciales, nuestros socios de negocios por haberles vendido mercancía a crédito. Es decir, un ejemplo, si yo me dedico a la compra y venta de equipo electrónico y le vendí a un cliente 100,000 pesos masiva, pues técnicamente yo tengo una cuenta por cobrar mi saldo de clientes de 116,000 pesos. En el caso de los activos. ¿Y cuáles son los pasivos? Son todas las deudas. Suponiendo que yo le tenga que comprar a un proveedor esa mercancía para yo poderla revender,
el valor que esté en la cuenta de proveedores significa lo que yo le debo a esa persona por haberme suministrado la mercancía que yo voy a revender más adelante y que obviamente tengo que vender con una utilidad. Entonces, existen diferentes cuentas de pasivo, como son las cuentas de proveedores, como las cuentas de acreedores, las cuentas de impuestos por pagar, las cuentas de préstamos hipotecarios, etcétera. Y las cuentas de pasivo representan todas las deudas y obligaciones que tenemos con terceros. Entonces, activos es bien importante entender que son nuestros bienes y derechos de lo que nosotros somos dueños, y pasivos representa todas nuestras deudas y obligaciones, es decir, todos nuestros compromisos para con personas terceras de la empresa, que ya comentamos, pueden ser proveedores, acreedores, etcétera. ¿Qué es el capital? Cuando hablamos del capital contable, hablamos de que es una diferencia aritmética entre nuestros activos y nuestros pasivos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo el total de mis activos, llámese como se llame, tengo no sé, 1 millón de pesos de activos y tengo 500,000 pesos de pasivos, mi capital contable va a ser de 500,000 pesos, porque la resultante es 1 millón menos 500,000, nos da nuestro capital contable de 500,000. Por eso es que el capital contable es la diferencia aritmética de restar todas nuestras deudas de todos nuestros derechos y bienes. Es decir, tengo 10, no sé, reitero, 1 millón de bienes y tengo 500,000 de deudas, mi capital contable es de 500,000 pesos. ¿Cuándo se presenta un capital contable positivo? Cuando el valor de los activos es mayor que el de los pasivos, siguiendo la lógica de esa fórmula aritmética. Cuando tenemos un capital contable negativo, tenemos un capital contable negativo o se presenta cuando el valor contable de los pasivos es mayor que el de los activos, es decir, que pudiéramos llegar a tener más deudas, más compromisos en comparación con todo lo que viene siendo nuestros bienes o derechos, ¿ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Por favor, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, háganmelo saber. No, profe, sí está bien. Ok, muy bien, vamos a continuar. Vamos a definir ahora, permítame un segundo, de que también contablemente existen varias clases de capital, como las que a continuación vamos a señalar. Ya mencionamos las diferentes acepciones que se pueden presentar, o las diferentes definiciones que puede haber del capital, que ya vimos que puede ser el financiero, que puede ser el productivo, o el económico, y que puede ser el capital contable. Sin embargo, también existen algunas otras definiciones que podemos ver. Por ejemplo, el capital en giro, capital invertido, es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa, y es la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. Esto se presenta generalmente cuando hacemos un análisis operativo de las empresas. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que necesitamos económicamente para operar de manera continua? A eso se refiere con el capital en giro o capital invertido. Puede ser propio o ajeno a través de una inversión por parte de un accionista o un socio que conforme el capital social. Cuando veamos el balance general como tal, vamos a entender que cuando hablamos de personas morales, y es un tema un poquito más fiscal, pero es importante también que lo tengamos, cuando hablamos de una persona moral, hablamos de una empresa que está constituida por dos socios o más. Y cuando hablamos de una persona física con actividad empresarial, creo que inclusive en la clase anterior lo comentábamos, estamos hablando de una persona física con actividad empresarial, es una sola persona dueña de una empresa, pero que como tal realiza actos empresariales que de manera económica es lo mismo que una persona moral, solo que su capital está constituido nada más por el capital propio, ya que no existen accionistas. ¿Ok? Eso también es importante comentarlo. Y en el ámbito fiscal tiene el mismo tratamiento que una persona moral. ¿Ok? Capital propio es el que pertenece a una persona. Si yo tengo un capital como lo veíamos al principio, si yo tengo bienes, por decir, tengo mi casa, tengo mi carro, eso constituye mi capital propio. Puede ser financiero, puede ser económico,
inclusive puede ser contable, porque si yo tengo mi contabilidad, pues obviamente yo puedo tener bien definido cómo está constituido mi capital propio y pertenece a una persona. Esa persona, si tiene en un momento dado un capital financiero, lo puede invertir en una empresa, como ya lo mencionamos, para obtener una utilidad o para obtener un beneficio que se le conoce como dividendos. ¿Qué es el capital social? El capital social es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y en el cual se plasma en un documento denominado acta constitutiva. Aquí va muy relacionado con lo que yo les comentaba ahorita. Las empresas, para poderse constituir desde el punto de vista legal, tienen que correr un proceso, se los voy a decir a grosso modo, pero también para estar constituidos fiscalmente tienen que seguir una línea de tiempo. Cuando hablamos de capital social, significa de todo aquel dinero que los socios o accionistas se comprometen a pagar para constituir una sociedad bajo el régimen de sociedad que signifique. ¿Por qué? Porque hay sociedades anónimas de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Hay diferentes tipos de sociedades que se constituyen de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esa ley nos dice cómo se deben de constituir de manera legal las empresas que son de dos o más socios, ¿ok? Y para poderla constituir legalmente se tiene que hacer un registro, en la Secretaría de Economía. Para hacer ese registro lo hacen a través de un notario público y el documento que emana de ese notario público, que es la persona autorizada para dar fe ante la Secretaría de Economía que dos o más socios se están presentando para crear una persona moral, son los notarios públicos, ellos son los que están autorizados. Ese documento se le denomina acta constitutiva y es donde se plasma cuál es el valor del capital social con el cual están constituidas las empresas, de cuántas acciones se compone el capital social, qué valor tienen cada acción y cuáles son los nombres de los accionistas para crear esa persona moral. Cuando ya tengamos esa acta constitutiva, ahora sí tenemos que ir directamente al sistema de administración tributaria, que es el órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a decir que vamos a iniciar operaciones para el giro con el cual constituimos la empresa. Cuando nosotros vamos con un notario y decirle, ¿sabes qué? Queremos constituir la empresa, no sé, la Mexicana SASB, y nos vamos a dedicar a la compra y venta de equipo de cómputo, a la compra y venta de grifos para cocinas, a la compra y venta de determinado producto, o también vamos a suministrar cierto servicio que se conforma de esta manera. Con esas mismas actividades que constituimos nuestra sociedad, son las mismas actividades con las que vamos a constituirlo ante el sistema de administración tributaria y es la forma en la que vamos a pagar nuestros impuestos. A lo mejor me extendí un poquito, pero es importante que lo sepan. Y a eso se refiere el capital social. Es el dinero que aportan los socios que van a constituir una persona moral, sea del régimen que sea, y que están amparados bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entendiendo que obviamente el capital se tiene que pagar en el momento en que se haga la constitución de la empresa. ¿Ok? Esa parte también es bien importante que la consideren. Y aquí les voy a presentar un balance general así muy rapidito, porque reitero, este va a ser otro tema que es un poquito más extenso, pero sí quiero que vean cuáles son los conceptos de activo, pasivo y capital. En esta imagen estoy presentando de manera muy así general un balance general de una empresa que se llama Creciendo SADCV, que ahorita les comentaba que la forma más común de constituir una empresa que persigue fines de lucro, que es la contabilidad que nosotros estamos viendo en este curso, es a través del régimen general de ley, que se le conoce dentro de la parte fiscal como el régimen general de ley, y la más común es la sociedad anónima de capital variable. ¿Qué significa eso? Es una sociedad anónima con dos o más socios que están obligados a constituir una empresa con al menos 50,000 pesos de capital social. Entonces, este es un ejemplo de, aquí se me olvidó ponerle CADSV, pero a eso se refiere con, con sociedad anónima de capital variable. Y aquí si se fijan, para no confundirlos mucho,
aquí si se fijan dice total de activo 1,000,000 de pesos. Ahorita lo vamos a mencionar muy rápido. 1,000,000 de pesos son mis activos y si se fijan aquí tengo pasivos por 260, que me da un total de 260,000 pesos. Si yo a estos activos le resto mis pasivos, mi capital contable es de 740,000 pesos. Cuando veamos el tema del balance general, nos vamos a dar cuenta que al final, y cuando veamos y conozcamos la regla principal de la contabilidad, que es la regla de la partida doble, que a grosso modo significa que a un cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y que las sumas de los cargos y los abonos siempre debe de ser la misma. Es decir, si yo cargo a una cuenta 1,000 pesos, tengo que abonar en otra cuenta 1,000 pesos o en otras cuentas la suma que me dé 1,000 pesos. Entonces, aquí se fijan, el total de activo es igual también a la suma del pasivo más capital. Si lo queremos ver, reitero, ya sea en forma de cuenta, en forma de reporte, el balance general. Pero aquí lo que quiero que entendamos es que del lado izquierdo de ese estado financiero denominado balance general están los activos, que es esta parte, que son todos los derechos y bienes que son de la propiedad de la empresa. Del lado derecho están los pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el capital contable, que es la diferencia aritmética de restar el total de nuestros activos menos el total de nuestros pasivos. Ya cuando veamos ese tema en forma, les voy a decir a qué se refiere la parte de capital social, que ya vimos que es lo que aportaron los socios para constituir la empresa, y el concepto de utilidades o pérdidas acumuladas, que este concepto, para no adelantarme mucho, lo vamos a obtener de otro estado financiero que ya mencionamos, que se llama estado de resultados o balance general. Aquí, si se fijan, nada más también para ir adelantándonos un poquito y de manera muy generalizada, tenemos activos circulantes, tenemos activos fijos, tenemos pasivos circulantes y tenemos pasivos fijos. También, aunque aquí en el ejemplo no viene, también tenemos activos diferidos y también tenemos pasivos diferidos. Vamos a mencionar algunos conceptos muy generales como la caja, los bancos, los clientes, los almacenes y los deudores diversos. Cuando vayamos en la siguiente clase vamos a ir desglosando qué representa cada una de estas cuentas y por qué se clasifican así. El activo fijo, que son los edificios, puede ser equipo de transporte, también puede ser maquinaria, puede ser mobiliario, equipo de cómputo, etcétera. El pasivo circulante, los proveedores, todo lo que le debemos a los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores, los impuestos, etcétera. Y el pasivo fijo o a largo plazo, que puede estar constituido por deudas financieras o por préstamos hipotecarios que haya obtenido la empresa para hacerse de algún terreno o de alguna propiedad propia para que sea para el giro de la empresa. Y como ya comentamos, el capital contable, que es la diferencia aritmética de estos dos conceptos. Entonces, para recapitular, es un tema relativamente corto. Aquí nada más estamos viendo los conceptos generales de lo que son activos, pasivo y capital. Considerar que los activos son todos los bienes y derechos de una empresa, los pasivos son todas las deudas y obligaciones, y el capital es la diferencia aritmética de restar el total de nuestros activos, el total de nuestros pasivos. Un capital contable es positivo cuando el valor de nuestros activos es mayor que el de nuestros pasivos, y un capital contable es negativo cuando nuestros pasivos son mayores a nuestros activos. Existen diferentes tipos de capital, ya mencionamos el capital económico, el capital financiero y el capital contable, que es el que nos aboca, y mencionamos otros conceptos desde el punto de vista contable, como es el capital en giro invertido, el capital social y el capital propio. Eso es lo más sustancial y lo más importante de este capítulo número 2, que habla de lo que viene siendo los conceptos de activo, pasivo y capital. ¿Ok? Y no sé si alguien tenga alguna duda de este tema. Ahorita estamos viendo conceptos muy generalizados y son los capítulos iniciales que realmente nos llevan a comprender estos conceptos de manera muy generalizada, pero conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo su aplicación y por qué nos sirve cada uno de estos conceptos, e inclusive los vamos a ir desglosando y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean por qué las operaciones de ambos estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados, están relacionadas entre sí, y sobre todo para qué nos sirven estos estados financieros y qué nos muestran. Hasta ahorita del tema
visto el día de hoy, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Me gustaría escucharlos para ver si hay algún concepto que no haya quedado claro. Adelante, Genaro, sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches, contador. Buenas noches. Sí, me surgió una duda, Sí, contador. sí, adelante, con Por toda favor. confianza. Este, Tocante al tema del capital social. Sí, Cuando los socios hacen las aportaciones, forzosamente tiene que ser siempre en, en especie, por ejemplo, en acciones y eso. bueno, que esa es una muy buena pregunta y efectivamente no. Qué bueno que tocas ese tema. Generalmente las aportaciones pueden ser, generalmente son en recursos, ¿verdad? Pero también pueden ser en especie. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó llevar la contabilidad de una empresa que se dedicaba a la calibración de ciertos materiales de laboratorio y se reunieron dos socios y crearon una persona moral para llevar a cabo dichos servicios, como ya lo mencionamos, cómo se constituye. Y en esa acta constitutiva el capital estaba, eh, ¿cómo se llama? Constituido de una manera que un porcentaje se iba a poner desde el punto de vista oneroso, que ese es el término correcto, y el otro desde el punto de vista intelectual, es decir, que una persona aportó el dinero y la otra persona aportó lo que viene siendo la parte técnica. Se tiene que hacer un adendo, por así decirlo, de esa acta constitutiva donde quede claro esa parte, porque a final de cuentas en el acta constitutiva se tiene que hacer mención a eso, pero no necesariamente tiene que ser en efectivo o en recurso oneroso, también puede ser a través de un conocimiento técnico que uno de los socios va a aportar. Aquí lo importante nada más es sí considerar que al menos debe de haber un capital social de 50,000 pesos independientemente de quién lo aporte y tiene que haber dos socios, pero sí puede ser a través de una aportación con conocimiento o de especialidad técnica que tenga uno de los socios que constituye la empresa. Es una muy buena pregunta. Sí, gracias, contador. ¿Y cómo quedaría ahí el balance, vamos a decir, contador? No, El capital social. el balance como tal, en números, tú no lo puedes plasmar en un balance general, tú no puedes decir que el capital social corresponde a la parte que un socio o dos socios o tres socios aportaron de manera o que su aportación fue en especie. Por eso hago que al menos el capital social en números sí se tiene que ver reflejado como es, pero la parte de la administración del capital social sí tiene que estar plasmada en el acta constitutiva. No sé si me explica, haz de cuenta que es como un acuerdo que se llega, pero en los números tú no lo puedes poner. ¿Sí está claro? Sí, pues más o menos. Sí, nada más en lo intelectual, ¿cómo sería ahí la partida doble, contador? Sí, es que tú no puedes poner en un balance general que alguien está haciendo un aporte intelectual, es lo que quiero que me entiendas. Eso se plasma en el documento que se Ah, ok, denomina acta constitutiva. O sea, si, ¿sabes qué? Son tranquilo. 50,000 pesos como socio. Ok, yo los pongo, pero tú vas a poner la parte intelectual. Ya son acuerdos que se hacen fuera de, porque tú cuando presentes la información financiera o cuando tomes decisiones, tú no puedes decir, son 25,000 en especie y 25,000 por poner un ejemplo, que sean 50,000 pesos, ¿va? O sea, se tiene que poner el total del capital social y los acuerdos en cuanto a repartición de PTU, absorción de pérdidas, es dependiendo del acuerdo previo que se haga y que se plasme en ese documento denominado acta constitutiva. Ok, gracias, contador. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o algún comentario de la clase del día de hoy? Sí me gustaría escucharlos. Me gustaría ver si tienen alguna inquietud para poderla aclarar y si no, pues para dar por terminada la sesión del día de hoy. Sí, Lucero, dígame adelante.
verdad se me hizo muy entendible todos las definiciones, muy breves, pero muy como dicen, ¿verdad? Al grano. Están muy entendibles y gracias por la información. Sí, Se me va a hacer más fácil la tarea. sí, a final de cuentas lo que hay que entender es que como tal, ustedes no van a una carrera técnica de contador. Sí es importante que conozcan los conceptos y los vamos a ir desglosando, pero sí trato de darle un enfoque de que se entienda, porque si lo hacemos de una manera muy técnica, me puedo empezar ahorita a decirles, un activo es esto y se carga y se abona y por esto y por esto y por esto, y no lo van en el buen sentido y con mucho respeto, no quiero que se malinterprete, trato de hacerlo práctico y que ustedes entiendan en qué parte les va a servir. Cuando veamos ya el balance general el estado de resultados y veamos las cuentas y qué significa cada cuenta y veamos un catálogo de cuentas, decirles el por qué les aplica a ustedes o cómo les puede aplicar a ustedes como licenciados en informática administrativa a la contabilidad. Lo estoy viendo de ese enfoque, por eso es que me estoy yendo a conceptos muy generales, muy prácticos, pero sí obviamente va a ir avanzando un poquito el volumen de información conforme vamos avanzando, pues le agradezco su comentario. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lucero. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No, bueno. Si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les voy a agradecer, les agradezco nuevamente su asistencia a la sesión del día de hoy. La próxima semana sí probablemente vaya a estar un poquito más extenso. Ahorita nada más quería que nos lleváramos esos conceptos clave de lo que significa el capital, lo que significan los activos y los pasivos dentro de las empresas, dentro del ámbito empresarial. Y pues agradecerles, nos veríamos la próxima semana en el mismo horario a las 8 de la noche. Y pues que tengan una excelente noche. Adelante, Genaro, sí, dime nuevamente. Sí, contador, el ejercicio que tenemos ahí de tarea está, bueno, no lo he visto, nada más lo vi así muy superficialmente. Están todas las instrucciones ahí en orden. Sí. ¿Qué es lo que nos pide? Disculpe, no lo he visto, no vamos a tener dificultades como para hacerlo. No, es un archivo en Word, en PowerPoint, donde tú me pongas un mapa conceptual. A ver, permíteme un segundo. Aquí lo tengo para no, son bastantitas aulas, pero permíteme un segundito, ¿sí? Es importante que suban ese archivo con los conceptos básicos de lo que vimos hoy. Ahorita no me gustaría a mí atiborrarlos de información. Es un archivo muy sencillo donde ustedes van a poner un mapa conceptual con los conceptos más claros que vimos hoy, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un capital, qué es el capital contable, los conceptos más básicos que vimos hoy, pero lo tienen que incorporar a la plataforma. Y aprovecho para comentarles, es bien importante, al principio en la sesión pasada les decía que nosotros vamos a trabajar con dos tipos de tareas, uno con cuestionarios autoevaluables como el que hicimos de la semana pasada de las nociones preliminares y otro en formato Moodle. El formato Moodle es como esta tarea donde ustedes tienen que incorporar un archivo con las características que se les está solicitando de la tarea. Es bien importante que revisen que cuando suban la información no se quede con el estatus de borrador. Generalmente eso pasa cuando nomás le dan guardar, pero no le dan el botón enviar. Entonces es bien importante que sí revisen que no se quede así, porque después hay que hacer otro proceso para poderle evaluar y nos genera un retrabajo. Entonces es bien importante que consideren esa parte, que cuando lo vayan a subir no se quede con el estatus de borrador. Lo que se está solicitando no es otra cosa más que los conceptos más básicos de la ecuación contable, que tú me pongas que es un activo, que es un pasivo, que es un capital contable con esas características que vienen ahí. No le veo tanto problema por poderlo incorporar, pero si tienes alguna duda, mándame un mensaje a través del botón contacta a tu tutor y con gusto la aclaramos. ¿Ok? Gracias. Sí, adelante, Jorge Eduardo. Sí, buenas noches. Solo una consulta. La actividad se debe hacer basándonos en el formato APA. ¿Este formato se respeta incluso al momento de hacer las llaves o la estructura del mapa conceptual?
solamente se respeta cuando fuese un texto, por así decirlo, un resumen, o sea, un texto Sí, nada más cuando es un texto. continuo. Sí, nada más cuando es un texto. Ahorita inclusive lo puedes subir ahí no lo puse yo, pero puede ser en formato Word o PowerPoint. Yo le sugiero que sea en PowerPoint porque es un poquito más visible, pero sí, nada más que se respeten la parte de los textos. Sí. Muy bien. Muy bien, o sea, entonces o sea, el formato APA aplicaría para, por ejemplo, la portada, la introducción y Es eso, correcto, es y correcto. por así decirlo, se puede omitir al momento de hacer el mapa, ¿verdad? Es correcto, correctamente, así está muy bien entendido. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, nuevamente les agradezco. Espero que este curso poco a poco va a ir agarrando un poquito más de intensidad. No crean que va a ser tan aburrido, pero sí ahorita queremos que se conozcan primero bien estos conceptos para que conforme vayamos avanzando en los temas se vaya entendiendo un poquito mejor. Les agradezco nuevamente su participación. Les encargo mucho la tarea. Tenemos hasta el próximo domingo a las 23:40. Hay que acordarnos que si lo dejamos hasta el último, la plataforma les pongo a las 23:40 porque la configuración dice las 23:55, pero la plataforma va adelantada 10 minutos, entonces realmente ustedes consideren las 23:40 como fecha límite para incorporarlo porque si no ya no nos va a dejar subir, ¿ok? Muy buenas noches a todos y los espero la próxima semana en la sesión que está programada a las 8 de la noche y la próxima semana, para aquellos alumnos que no se pudieron conectar, esta sesión va a quedar grabada para más tarde. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, contador.